Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 del Laboratorio de Bioconversiones del grupo 4 de M1. Esta es nuestra exposición acerca de la práctica 1, que es curvas de calibración para proteínas y azúcares, y los integrantes son Beatriz, Montserrat, Marisa y Víctor. Los objetivos, partiendo de lo que son los objetivos generales y luego los específicos, donde en generales es el uso de la fotometría UV visible para la realización de una curva de calibración mediante la cual asimilamos la relación entre la concentración y la absorbancia. Luego, los objetivos específicos es realizar estas curvas de calibración a partir del método de DNS para azúcares reductores y el método de Bradford para proteínas. Asimismo, vamos a perfeccionar las técnicas de micropipeo y el espectrofotómetro. En práctica se realizaron curvas de calibración para determinación de proteínas y determinación de azúcares reductores. Las curvas de calibración son métodos gráficos que muestran la respuesta de un método analítico en función de cantidades conocidas de analito. En este caso se usa como herramienta la espectrofotometría. Los fundamentos de la espectrofotometría UV-Vis es que todas las moléculas absorben energía y estas a su vez, la cantidad de energía a su vez depende de la concentración del analito en la solución. Las ecuaciones no lineales se pueden ajustar para tener otras que sí son lineales, mediante un proceso llamado linealización. Los modelos obtenidos de esta manera producen resultados aceptables en torno a ciertos puntos de operación. Presentarles la metodología para realizar una curva de calibración de determinación de proteínas por método de Bradford. La determinación de proteínas de una solución enzimática con el método de Bradford se hace de la siguiente manera. En este caso nosotros vamos a usar albúmina de huevo y como reactivo vamos a usar el reactivo de Bradford. El primer paso es preparar a diferentes concentraciones la albúmina de huevo. Después se va a agregar a un tubo Eppendorf la cantidad de la albúmina de huevo y agua para tener un volumen final de 0.25 mililitros de muestra. A esto se le adicionará 75 mililitros de reactivo Bradford. Se va a dejar en reposo 5 minutos y después se va a leer la absorbancia a 595 nanómetros. Y los resultados fueron En esta parte del video voy a presentarles nuestra discusión y resultados para el método de Bradford en la curva de calibración de proteínas, para la cual se utilizó albúmina de huevo, que es una proteína que está contenida en la clara de huevo y se compone de agua y de algunos aminoácidos. Esto es ideal para el método de Bradford, ya que sirve para determinar la concentración total de proteína en una muestra, ya que la albúmina de huevo es una proteína patrón. También utilizamos azul brillante como así G250, que es un colorante hidrofóbico cuyas disoluciones acuosas en presencia de ácido fosfórico tienen un color pardo y que al encontrarse en el entorno hidrofóbico del interior de una proteína se origina un color azul intenso, y es lo que se puede medir fácilmente en un rango de longitud de onda de 465 a 595 nanómetros. Por tal razón se utilizó este colorante, ya que es relativamente sensible a la presencia de detergentes o alcoholes, y esto nos permite verificar el buen o mal estado de nuestra muestra. Otra de sus ventajas radica en que es muy fácil y simple, con una medida de absorbancia de 280 nanómetros. Para llegar a un resultado preciso, se hizo un duplicado de la curva de calibración y se sacó un promedio de ambas, 465 a 595 nanómetros. Por tal razón, se utilizó este colorante, ya que es relativamente sensible a la presencia de detergentes o alcoholes, y esto nos permite verificar el buen o mal estado de nuestra muestra. Otra de sus ventajas radica en que es muy fácil y simple, con una medida de absorbancia de 280 nanómetros. Para llegar a un resultado preciso, se hizo un duplicado de la curva de calibración y se sacó un promedio de ambas. Al graficar obtuvimos un coeficiente de relación de 0.9929 y pues comparado con la curva estándar de la albúmina por el mismo método, se puede decir que nuestros datos se ajustan al modelo,
ya que es muy cercano a 1 y es esta gráfica. Aquí se puede ver nuestra ecuación de la recta que quedó como y igual a 0.0039x más 0.0252 y nuestra r cuadrada es igual a 0.9929. Metodología para la obtención de curvas de calibración para superreductores por el método de DNS. Bueno, lo primero que haremos será preparar las ilusiones. Posteriormente se van a realizar el procedimiento marcado para los azúcares reductores. Se le van a agregar 100 microlitros de la solución problema. Después se agregan 300 microlitros de reactivo DNS ya preparado. Se bulle 5 minutos y se debe enfriar 10 minutos. Y por último, se agregan 600 microlitros de agua destilada. Y todo esto se hace por duplicado para tener dos corridas y tener así un promedio y una exactitud más. Para esta parte de resultados se utilizó el método de DNS, el cual consta de una reacción redox entre el DNS y los azúcares reductores, en nuestro caso la glucosa, donde va a ocurrir un cambio de coloración de amarillo a rojo, ya que el DNS va a sufrir un cambio en sus configuraciones. La glucosa fue seleccionada para este método ya que es uno de los azúcares más abundantes en el planeta y aparte por su estructura monosacárido y de contener un aldehído o una acetona, le permite ser un azúcar reductor. Por lo tanto, esta glucosa, al tener esa característica, puede ceder electrones a otras moléculas y así es un agente reductor. En base a la metodología del manual, se realizaron dos corridas. La primera, que corresponde a la tabla 1, donde la absorbancia fue directamente medida desde el espectrofotómetro, y la segunda se realizó para hacer el duplicado en base a las disoluciones previstas cuando el espectrofotómetro marcaba una absorbancia mayor a 1. Más adelante se explicará por qué este valor tiene que ser menor a 1. Para realizar nuestra curva de calibración, los valores de los coeficientes de correlación tenían que ser aproximadamente a 1. En nuestros casos, ambas presentan un coeficiente de correlación cercano a 1, lo que indica que los valores son aptos para hacer la curva de calibración. Por lo tanto, hicimos un promedio de las absorbancias, como se muestra en esta tabla, y todos los datos de absorbancia del promedio son menores a 1, lo que nos puede decir que todo va bien. Y bueno, por último, esta es la curva de calibración de la glucosa, donde nuestra R es de 0.9822 y en base a la bibliografía consultada, cuando este valor es mayor a 0.98 nos dice que hay una tendencia a ser lineal y es un parámetro de aceptación que se considera para decir que la curva de calibración está correcta. Y esta curva puede ser empleada para posteriores análisis o pruebas que se requieran realizar, que están dentro de estas concentraciones y absorbancias. Bueno, para continuar esta parte en las discusiones respecto a lo que es DNS, en base a nuestra bibliografía fue necesario hacer una dilución o diluciones al momento en que los valores arrojados por el equipo son mayores a 1, de tal modo que las bandas de absorción del analito en la forma química original poseen una adecuada absorción o absorben a longitudes inusuales. Entonces la dilución se envuelve en la conversión de un analito a una forma absorbente fuerte por una reacción analítica selectiva con los reactivos apropiados.
La absorbancia en este punto del producto de la reacción es proporcional a la concentración del analito y por la calibración externa. Es la manera en la que se justifica el modo en el que se tiene que hacer una disolución en lo que es nuestra práctica. De otro modo, se realiza una comparación con un informe de laboratorio, el cual está comparado con una curva de calibración hecha por el Instituto de una Fundación, Fundación Universidad de América del Campus de Los Cerros en Colombia, donde es posible observar un R cuadrado de 0.9672 como se registraba previamente, y nosotros obtuvimos una R de 0.982 como se mencionó previamente, y es un coeficiente de correlación, que es concentración versus absorbancia, aceptable, por lo cual nuestros valores son más confiables que los obtenidos en su experimentación de ellos. Esto se puede deber a una pérdida en la linealización de los por diferentes causas, entre ellas son soluciones con altas concentraciones o la incidencia de una luz parásita al espectrofotómetro al momento de realizar la medición, así como la variación en la absorbancia, es la diferencia de volúmenes introducidas en las celdas. Esto varía debido a que si agregas o viertes más en una celda cantidad de solución, puede que las mediciones varíen, entonces hay que hacerlo todo muy estandarizado, con lo cual nosotros llegamos a el empleo de esta curva de calibración para poder emplearla, que es una R cuadrada ajustada de 0.9822, y pues bueno, nosotros estaremos empleando esta curva para posteriores estudios. Mi conclusiones son: nuestros objetivos fueron realizados ya que nuestras curvas de calibración, su R cuadrada fue cercana a 1.